En este video estaremos hablando de las moléculas y compuestos moleculares. Como sabemos, el átomo es la muestra representativa más pequeña de un elemento. Sin embargo, solo los gases nobles se encuentran normalmente en la naturaleza como átomos aislados. Por lo tanto, algunos elementos se encuentran en la naturaleza en forma monoatómica. Los gases nobles existen de esta manera. La mayoría de la materia se compone de moléculas o iones que se forman a partir de átomos. Una molécula es un conjunto de dos o más átomos unidos. Muchos elementos se encuentran en la naturaleza en forma molecular, es decir, con dos o más átomos del mismo tipo enlazados entre sí. Por ejemplo, el oxígeno, que normalmente está presente en el aire, consiste en moléculas que contienen dos átomos de oxígeno. Representamos esta forma molecular del oxígeno con la fórmula química O2. El subíndice de la fórmula nos dice que hay dos átomos de oxígeno en cada molécula. Una molécula formada por dos átomos se denomina molécula diatómica. Los elementos que normalmente están presentes como moléculas diatómicas son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los halógenos. Las fórmulas químicas que indican los números y tipos de átomos que forma una molécula se denomina fórmulas moleculares. El suscrito a la derecha del símbolo de un elemento indica el número de átomos de ese elemento en una molécula del elemento o del compuesto. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos H2O. Eso nos indica que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vamos a considerar las siguientes fórmulas. H2 tiene dos átomos de hidrógeno que están químicamente enlazados para formar la molécula de hidrógeno. H2O, como vimos ahorita, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que están enlazados para formar la molécula de agua. El hidróxido de calcio contiene un ion de calcio y dos de cada oxígeno e hidrógeno, y esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando como iones poliatómicos. Un enlace covalente envuelve el comportamiento de electrones de un átomo a otro. Se forman cuando átomos de no metales se enlazan. En próximas clases vamos a estar discutiendo este concepto en detalle. Las fórmulas químicas se dividen en tres grupos: la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula estructural, y vamos a discutir cada una de ellas. La fórmula unitaria, que también se conoce como fórmula empírica, es la colección más pequeña de átomos. Provee información sobre la identidad de los átomos, el número relativo de cada tipo de átomo. Así que la fórmula empírica solo indica el número relativo de átomos de cada tipo en la molécula. Por ejemplo, la fórmula molecular de peróxido de hidrógeno es H2O2. Su fórmula empírica sería HO, y más adelante vamos a ver cómo sacamos esa información. La fórmula molecular de etileno es C2H4. Su fórmula empírica sería CH2. Para muchas sustancias, la fórmula molecular y la fórmula empírica son idénticas, como por ejemplo el caso de agua. La fórmula molecular proporciona más información acerca de las moléculas que las fórmulas empíricas. La fórmula molecular provee el número exacto de átomos de cada elemento en un compuesto. La fórmula molecular no describe cómo están unidos los átomos ni su forma. Siempre que conozcamos la fórmula molecular de un compuesto, podremos determinar su fórmula
empírica. La fórmula estructural usa líneas para representar los enlaces covalentes. La fórmula estructural indica cómo los átomos en una molécula van a estar conectados o enlazados unos a otros. Vamos entonces a practicar. Vamos a escribir la fórmula empírica para los siguientes compuestos cuando nos están dando la fórmula molecular. Así que esto que nos están dando es mi fórmula molecular y me están pidiendo mi fórmula empírica para cada uno de esas fórmulas moleculares. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir C4H8 y vamos a buscar el máximo común divisor y vamos a dividir cada subíndice por ese número. El máximo común divisor para este compuesto sería 4, así que yo voy a dividir entre 4 cada uno de mis subíndices y voy a obtener que me va a dar CH2. ¿Okay? Este sería entonces mi fórmula empírica y esta que está aquí sería mi fórmula molecular. ¿Okay? En el próximo ejemplo me dan lo siguiente: C2H4O2. Hago lo mismo, identifico cuál sea ese máximo común divisor y en este caso identifico que ese número sería el número 2. Así que divido cada uno de sus subíndices entre 2 y consigo CH2O. Volvemos, esta sería mi fórmula empírica y esta sería mi fórmula molecular, que es lo que me están dando. En el ejemplo número me dice CCl4. En este caso, debido a que los subíndices de CCl4 ya son los números enteros más pequeños, la fórmula empírica es la misma que la fórmula molecular. Así que esta fórmula molecular va a ser la misma para la fórmula empírica porque no puedo dividir entre ningún número. En el caso del ejemplo D, me dan HgCl2. Busco nuevamente ese número máximo común divisor y en este caso, discúlpenme, era Hg4Cl2, así que escribo Hg4Cl2, ese número sería 2, divido cada uno de esos subíndices entre 2 y consigo H2Cl. Y esa sería entonces mi fórmula empírica. A partir de mi fórmula molecular. Bien, aquí podemos ver en esta tabla diferentes formas de cómo se representa un compuesto. ¿Okay? Vamos entonces a este ejercicio. Considere el siguiente compuesto e indique lo siguiente. Usted va a escribir el tipo de fórmula, va a escribir la fórmula molecular y va a escribir la fórmula empírica. Usted va a hacer lo siguiente. Para resolver este ejercicio, usted se va a dejar llevar por los colores y qué representa cada color. Si vamos al primer color que tenemos aquí, vemos que eso es un hidrógeno, así que voy a escribir mi hidrógeno. Y ese hidrógeno está conectado al rojo y dijimos que el rojo es un oxígeno, así que vengo y escribo mi oxígeno. Luego vemos que ese rojo está conectado a un color como gris y en nuestra leyenda nos dice que ese color gris es carbono. Así que vengo y escribo carbono. Y así sigo con cada uno de los átomos y voy a obtener lo siguiente. Ya tengo entonces qué hay en esa estructura, ya yo sé qué elementos hay presentes en esa estructura. Así que nos pide que determinemos qué tipo de fórmula es
en la que tengo presente, y sabemos que esto sería una fórmula estructural porque nos dice cómo están conectados esos átomos, ¿ok? Luego nos pide la fórmula molecular. En este caso, la fórmula molecular yo la determino mirando la estructura que acabo de escribir. Y yo voy a escribir la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxígenos que hay presente. En este caso tenemos 2 carbonos, tenemos 6 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos. Así que esa sería mi fórmula molecular. Luego nos pregunta que determinemos la fórmula empírica. Ya nosotros sabemos que la fórmula empírica nosotros la determinamos a partir de la fórmula molecular, buscando ese máximo común divisor. Así que vengo y escribo C2H6O2 y busco ese máximo común divisor, que en este caso sería 2. Y de esa manera yo determino que mi fórmula empírica sería CH3O.